la bienvenida a este episodio con una mirada de la autoestima. Cuando era niño, como muchos niños, jugaba al fútbol, o más bien, como le decíamos en su momento, a la pelota, dado que no se aplicaban todas las reglas de un partido de fútbol. Eran los típicos picaditos de barrio. Nos juntábamos entre niños del barrio y no es que había equipos fijos. Se iban armando los equipos para cada ocasión, según la cantidad de niños presentes. Y como teníamos que ser dos equipos, si el número de niños era impar, alguno quedaba fuera. A veces se llegaba a algún tipo de acuerdo por el que el niño que sobraba quedaba como suplente para alguno de los equipos, o jugaba para cualquiera de los dos. Y se armaban partiditos de 5 contra 5, de 4 contra 4. Si había suerte y nos juntábamos más, tal vez de 7 contra 7. Dependía también claramente del espacio que tuviéramos para jugar. Si era en el patio de la escuela, era a lo sumo de 4 contra 4. Poner uno más en cada equipo, y lo hemos probado, se complicaba muchísimo. ¿Cómo se iban formando los equipos? Bueno, era muy común que el dueño de la pelota tenía como un derecho asumido de que sería uno de los primeros para un equipo. Y para el otro equipo, usualmente era otro niño con algunas características de liderazgo, carisma, habilidad. Generalmente resultaría el capitán del equipo correspondiente. Entonces ocurría que, como no siempre estábamos los mismos, dependiendo de quiénes estuvieran disponibles, había niños muy habilidosos con la pelota y otros que podría decir eran más entusiastas que habilidosos. Para poder repartir a los niños entre los equipos, se instrumentaba entonces una ceremonia que a veces podía ser hasta emocionante, y era parte de toda la actividad que después terminaría en el partido. Esa ceremonia se llamaba pan y queso. No tengo la menor idea de su origen, desde cuándo existe ni cómo surgió. Se establecía una distancia aleatoria entre los dos primeros niños, generalmente separados a unos 3 a 5 metros, mirándose entre sí. Alguno de ellos daba el primer paso, caminando hacia adelante, pero lo hacía sin dejar espacio entre sus pies. Es decir, posicionaba el talón de un pie a continuación de la punta del otro. Y cuando daba ese pequeño paso decía pan. Luego el otro niño hacía un paso de la misma manera y decía queso. Y a partir de allí irían dando pasos alternados. Un paso del que decía pan y un paso del que decía queso. En algún punto se acercaban tanto que al dar un paso uno de ellos pisaba el pie del oponente y así lo derrotaba. Esa victoria le daba el derecho de ser el primero para elegir, de a uno por turno, a los que serían los integrantes de su equipo. Lo que pasaba entonces es que, claro, había de esos niños muy habilidosos y había de los que ya era para celebrar cuando le daban una patada a la pelota de modo que vaya, no te digo al arco, sino al menos hacia adelante. Yo estaba entre esos. Hoy en día el fútbol me despierta cero interés. En esa época me gustaba y diría que era de esos que podías ver más entusiastas que habilidosos. Hasta tenía botines y short de fútbol, pero eso era más bien una parte de vestuario obligado, como para sentir una pertenencia al grupo. Creo que en ese grupo estábamos los más nerds. No era muy común que los más habilidosos fueran también buenos estudiantes, entre comillas, según los parámetros de la educación en esos tiempos. El tema es que a medida que el ganador del pan y queso empezaba a elegir, elegía al más habilidoso disponible, porque cuanto más habilidosos tuviera en su equipo, más chances tendría de ganar. El adversario haría exactamente lo mismo. De esta manera, se iba eligiendo primero a los más habilidosos, después a los de una habilidad media, que complementaban tal vez con carisma. Y bueno, después íbamos quedando los nerds. Esto iba construyendo ya en tempranas edades una suerte de etiquetas,
de preconceptos, de una imagen de cada niño ante los demás. Y asimismo iba generando un impacto en los menos elegidos. Pero como dije antes, había especialidades. Tal vez esa misma sensación, o una parecida, tenían los más deportistas a la hora de dar exámenes de historia, de matemática, de geografía, en el secundario biología, y recibir esas notas con un 0 o un 1, escrito con virome o marcador rojo, por algún docente sin mucha compasión ni criterio pedagógico. También era una etiqueta que hacía mella. Durante esa época, creo que muchos niños y adolescentes no tenían filtro y no tenían reparo en poner apodos a otros, algunos bastante hirientes, ya sea cuatro ojos, gordo, enano, esqueleto, cara con manija y tantos otros. Creo que siempre existió el bullying, aunque hace unos cuantos años empezó a llamar así. Cada uno, a medida que fuimos creciendo, madurando y atravesando distintas etapas de la vida, tarde o temprano tuvimos que hacernos cargo de revisar y ver qué haríamos con esas etiquetas que traíamos de la niñez y adolescencia. Supongo que la mayoría pudimos ir dándonos cuenta de que esas etiquetas no tenían valor en sí mismas, sino que nos causaban el impacto que nosotros les diéramos. Además de todo esto, el cuerpo humano va experimentando cambios físicos, incluyendo el vello facial y el cambio de tono de voz en los varones, el desarrollo de las curvas en las chicas, y en mayor o menor medida, eso iba generando cambios en cómo nos percibíamos. Y hay algo que fue muy común en toda esa evolución. Más allá de las etiquetas y la mirada de los otros, siempre contábamos con un observador mudo, un espejo. Todos esos cambios, el empezar a afeitarse, el canturrear en el baño, el chequear si estábamos presentables para ir a la escuela o algún encuentro familiar o social, todo eso tenía como testigo al espejo. Y muchos y muchas tal vez hasta se enamoraron de lo que veían en el espejo. El narcisismo a flor de piel. Y no es que fueran ególatras en la mayoría de los casos. Simplemente todos hemos atravesado puntos en el tiempo, en diferentes edades, en los que hemos ido construyendo nuestra autoestima. Y como es algo tan abstracto, a veces en un nivel bajo, a veces en un nivel alto. Pero el espejo solo te da una imagen parcial. Alguien puede percibirte triste cuando en realidad estás con bronca. Alguien puede verte alegre cuando en realidad te estás riendo nerviosamente. Y cuando estás en uno de esos días, no con tu mejor cara, otros tal vez no saben lo que venís atravesando y se forman de todas maneras una imagen acerca de vos. En la Biblia, en una parte se dice que Dios creó al ser humano a su imagen. Creo que es un poco difícil conceptualizar eso, sobre todo al ver nuestras imperfecciones, nuestras fallas, y no me refiero a imperfecciones y fallas físicas, que todos tenemos, sino más aún a nuestras imperfecciones y fallas en nuestras actitudes y comportamientos. Ser imagen de Dios, nada menos. La clave es entender que podés ser un espejo de Dios. Y así como un espejo nunca puede reflejar la totalidad de vos, de tu imagen, sino una parte, nadie espera que vos reflejes la totalidad inconmensurable de Dios. Simplemente se trata de que vos, aun con tus errores y defectos, como todos los tenemos, tenés en tu esencia la imagen de Dios. Y depende de vos, de cómo vayas limpiando y puliendo tu espejo interno, para que cada día refleje algo un poquito más parecido a eso que Dios puso de sí mismo en vos. Cuando un espejo se rompe, hay gente supersticiosa que dice que hay que tirarlo porque da mala suerte. Yo lo que creo,
no es que dé mala suerte. Sí, lo que da es mala imagen. Te da una imagen muy distorsionada y por lo tanto no sirve. Y por eso simplemente a la basura. Y muchas veces, cuando te ves mal, cuando te ves horrible, cuando te sentís él o la peor, es bueno recordar que, en ese momento, te estás viendo igual que en ese espejo roto. Tu imagen auténtica no es esa. Y a diferencia de un espejo, que cuando se rompe es muy difícil arreglarlo, y de hecho nunca vuelve a estar como antes, esa forma en que te ves sí tiene arreglo, y el resultado es muchísimo mejor que antes. Te propongo un ejercicio. Para que sea efectivo, es muy importante que lo hagas a solas, en un espacio de tu intimidad. Tómate unos minutos a solas, enfrente de un espejo. Mírate. ¿Qué sentís al mirarte? ¿Te gusta lo que ves? ¿Hay algo que te moleste de lo que ves? ¿Qué dicen esos ojos, esa mirada? ¿Cuántos errores cometió esa persona que ves? ¿Qué experiencias difíciles atravesó en su vida hasta ahora? ¿Qué tan consciente fue esa persona de estar cometiendo errores si fue aprendiendo en la medida de lo que pudo? Mírate con compasión, con amor, con perdón. ¿Qué cosas buenas hizo esa persona que ves en los últimos tiempos? ¿Cuánto hizo para acompañar a alguien más? ¿Cuántas sonrisas regaló? ¿Cuántos abrazos, físicos o a la distancia? ¿Cuántas palabras de validación? ¿Cuántos te amo, te quiero? ¿En qué basás lo que crees de vos mismo, de vos misma? ¿Sabés lo que piensan otros de vos? ¿Cómo te ven? ¿Se los preguntaste? ¿Qué tanto te importa lo que piensen otros de vos? ¿Cuáles de las cosas que dicen otros de vos te sirven para tu vida? Muchas gracias por tu atención. Alejandro Barrio Nuevo, coach.